Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo, que a partir de ahora el periodista Luis Cruz nos invita a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional que cada día suena fuerte en la señal de Radio USACH 94.5 FM y también en www.radiousach.cl. Les cuento que el día de hoy vamos a conversar con las investigadoras del Archivo Fotográfico del Museo Histórico Nacional, Carla Franceschini y Carolina Swans-Navarre, acerca de este libro que tengo acá en mis manos. Lo voy a mostrar en cámara para todos los que están viendo la señal de Santiago TV. Se llama Mancassen, la mirada de Gusinde, y es un libro que reproduce las luces y sombras que la máquina fotográfica del misionero alemán Martin Gusinde captó durante los 2 años y medio que tuvo contacto con los pueblos Yagán, Kawashkar y Selknam. ¿Cómo están? Oye, un gusto tenerlas acá, Carla y Carolina. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones desde ya por el Luis. libro, porque está precioso. No lo digo de patero, yo también trabajo para el museo, pero el libro está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Para partir, quisiera que le cuenten a nuestros auditores y auditoras quién fue Martin Gusinde. ¿Qué nos pueden contar acerca de él? No sé quién parte. Yo puedo partir. Carolina. Bueno, primero que nada, agradecerte la invitación, Luis. Bueno, descubrir la figura de Martin Gusinde ha sido un gran hallazgo para nosotras. Si bien conocíamos algo de su trabajo, a través de esta publicación tuvimos que adentrarnos en las profundidades del trabajo de este científico alemán, de este sacerdote alemán, de verbista, del Verbo Divino. Y fue bien grato saber que su trabajo fue realmente prolífico. Él hizo una gran investigación para el Museo de Etnología y Antropología. Estamos hablando, aquí hay que remontarnos a principios del siglo XX, aproximadamente desde 1913 hasta 1927, donde él trabajó en el Museo de Etnología y Antropología y realizó este trabajo científico en terreno con los pueblos de Tierra del Fuego. Así que ahí descubrimos mucho de él y mucho de las colecciones nuestras que teníamos de él, bien interesante. Claro. Carla, ¿te gustaría aportar algo a ti respecto a la figura de Gusinde? Algo que encuentro que es súper valioso es que hace unos años el Museo de Bellas Artes hizo una exposición preciosa de Gusinde eran copias directamente de las placas que están de su trabajo, que están en el Anthropos Institute en Alemania. Y a mí me llamó mucho la atención que no nos hubieran pedido material a nosotros, porque Gusinde, como decía la Carolina, trabajó en el Museo de Etnología y Antropología, que después fue, no sabemos bien si absorbido por el Museo Histórico. Sin embargo, el Museo Histórico conserva un álbum precioso, y este chiquitito que lo teníamos y que nadie como que lo había tomado mucho en cuenta, y que es un álbum que se lo regaló al arzobispo Crescente Razzuri, y me parece que es una selección creo que es perfecta, porque en el fondo son como los retratos súper dignos de estos señores, que claro, hubo algunos de esos que se expusieron, pero me parece a mí que lo relevante es que es un álbum hecho por Martin Gusinde, con su curatoría o selección para regalarlo. Eso como encuentro que es súper valioso. Oye, ¿nos podrían contar un poco cómo fue el proceso de trabajo que hicieron en el archivo? Está este álbum de fotografías que tiene esta historia bien particular, porque el mismo Martin Gusinde se lo regala, ¿no?, al arzobispo de Santiago. Mira, ¿sabéis que cuando fue donado, no me acuerdo cuál es la señora, yo lo pongo en el libro,
Hernán Rodríguez, que era el director, dejó como una notita adentro y decía que este álbum había quedado, ponte tú, parece, o se lo había regalado a la señora del hogar donde estaba el arzobispo hasta que se murió, y esta señora lo habría entregado al museo. Al museo, como el año 1987, por ahí. Puede ser, no sé si que fue ella, alguien de sus parientes, pero así es como llega al museo. Y no estaba como tomado en cuenta porque... Estaba en el archivo, la bodega. Estaba en el archivo. Y entre las cosas que la directora actual, Macarena Ponce León, y con otros 2 directores anteriores, estaba en un proceso de cambio de guión del museo. Claro. Entonces, dentro de ese marco, los otros actores que no figuran actualmente en la muestra permanente, era importante relevarlo, y que son, ponte tú, las mujeres, los niños, los pueblos originarios, los inmigrantes, no me acuerdo cuántos temas hay. Decidimos hacer algo que fuera con pueblos originarios, y este álbum, en el fondo lo que hicimos nosotros fue un facsímil. Es del mismo porte del... Es del mismo porte del álbum original. Mira, si te das cuenta, está la tapa incluso. Reprodujimos la tapa. Ajá. Entonces es del tamaño, porque estas son tamaño postal. Claro. Todas estas fotos son tamaño postal, que era así como trabajaba Gusinde. Claro. ¿Y estas fotografías en qué época fueron tomadas aproximadamente? En el periodo que trabajó en el Museo de Etnología y Antropología, que era desde el año 1913 al 29. Él hizo 4 viajes a Tierra del Fuego. En el capítulo de Carla, ahí se explica con mayor detalle el trabajo que él hizo, que es asombroso, claro. Considerando la época y el contexto de la época y las dificultades que él tiene que haber enfrentado para poder llegar al lugar y trabajar con ellos, haciendo un trabajo de campo propiamente. Entonces, más o menos ese fue el periodo de su trabajo. En realidad fueron como 4 expediciones que hizo él al extremo sur, a Tierra del Fuego, y en esas 4 expediciones, que fueron creo que entre el 19 y el 23, tomó las fotos. Claro. Súper como acotado. Es como las primeras décadas del siglo XX. Sí, claro. Claro. Cuando ya había sido el genocidio Selknam, y ya había muchos misioneros que estaban asentados como en esta evangelización y culturización, entre comillas, claro, de los indígenas. ¿Y él llega acá contratado por el Estado chileno? Al Verbo Divino, como te contaba la Carolina. Claro, exactamente. Él, como sacerdote, es enviado a Chile. Él tenía una profunda... ¿Pero como un evangelizador? No. Él es misionero, la verdad es que ese era como la característica de su trabajo y de su congregación también, y lo que a él más le apasionaba. Entonces él viene enviado a Chile como profesor de ciencias naturales al Liceo Alemán. Ya, viene como profesor al colegio. Profesor, exactamente. De ciencias naturales, tal cual. Y ahí él se empieza a vincular con este recién creado Museo de Etnología y Antropología, bajo la dirección de Max Hulle, otro científico alemán muy importante. Entonces él empieza a trabajar al paralelo en el liceo, pero también investigando para el museo, cuando después ya es contratado formalmente como jefe de sección del Museo de Etnología y Antropología. Igual creo que hay que agregar una cosa, porque sabes que cuando estuvo en el Museo de Antropología, él, yo entiendo que era ad honorem. A él le permitían... Aureliano Yarzún trabajó, claro, que fue el segundo director del Museo de Etnología y Antropología. ¿Ya? Lo hizo ad honorem y trabajaron los dos juntos. Hicieron un trabajo muy fructífero los dos, pero a ese nivel, o sea, imagínate la precariedad con la que tenían que trabajar con muy pocos presupuestos. Claro, y hacer estas misiones a la Patagonia, al sur de nuestro país, digamos, un entorno muy hostil, con un clima pésimo. Y en esa época, con pocos medios de transporte, además. No, sabéis que es súper interesante leer. Él hizo informes de cada una de estas expediciones, y ahí te cuentan un poco cómo se financió, que lo financiaba un poco el gobierno, colegio alemán, el liceo alemán, el arzobispado, más que el gobierno, el arzobispado y el ministerio, ponte tú, de educación. Sí, incluso privado. Claro, sí, y lo constatan en varios documentos. Y además hay una cosa muy interesante que la hacía, ponte tú, que hacía como exhibiciones de estas fotos,
y hacía conferencias, las publicitaban incluso en la prensa, y ahí él cobraba entrada para después hacer Claro, las sí, otras. como los seminarios que se hacen ahora, ¿no? Uno paga para escuchar a un orador. Tal cual. Esa es la figura. Oye, está súper interesante la conversación y está muy bello el libro también. Voy a reiterar mis felicitaciones al Museo Histórico Nacional por publicar Mancasen, la mirada de Gusín, del libro del que estamos hablando el día de hoy con las investigadoras del archivo fotográfico de nuestro querido Museo Histórico Nacional. Ahora vamos a hacer la primera pausa de esta hora del museo y luego continuamos con más entrevista. Ya estamos de vuelta en tu programa de entrevistas favorito, La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional que cada día nos sorprende, nos educa, nos enseña en la señal de Radio USACH 94.5 FM, también en www.radiousach.cl, y además este es de los capítulos especiales que se transmiten por la señal de Santiago TV, la 50.1, el 522 en Mundo Pacífico y el 166 en Zapping TV. Como siempre, les recuerdo que las entrevistas que hacemos acá en la hora del museo quedan archivadas en nuestro canal de Spotify, que es absolutamente gratuito, y desde ya los invito a visitar nuestro canal de Spotify y a seguirnos por allá por el Spotify. La verdad es que tenemos muchos seguidores, eso nos deja muy contentos. Además, el programa se escucha en muchos lugares del mundo, así que la hora del museo ya rompió las fronteras de nuestro país. Y les cuento que el día de hoy estoy conversando con Carla Franceschini y Carolina Swansnavar acerca de Mancasen, la mirada de Gusinde, libro que reproduce las luces y sombras que la máquina fotográfica del misionero alemán Martin Gusinde captó durante los 2 años y medio que tuvo contacto con los pueblos Yagán, Kaweshkar y Selknam. Yo tengo acá el libro en mis manos, lo voy a mostrar en cámara porque es una joyita para todos los que están viendo esta entrevista por la señal de Santiago TV. Incluye la investigación y también el archivo fotográfico, y de verdad que está espectacular para todos los que nos gustan nuestros pueblos originarios del sur. Acá está, pero increíble el registro que hizo este misionero y científico alemán. Algo que les quiero preguntar, una idea que aparece en el libro y sobre la que me gustaría que reflexionemos y profundicemos, tiene que ver con Charles Darwin. Entiendo que Darwin, cuando vino a nuestro país, instaló una serie de prejuicios sobre los pueblos originarios que habitaban la zona de la Patagonia. Entonces, primero quisiera que nos cuenten acerca de eso y después vamos a hablar qué fue lo que hizo Gusinde al respecto. Bueno, efectivamente, situándonos nuevamente en el periodo, y esto lo queremos decir con mucho respeto porque nosotros no es nuestra disciplina propiamente. Yo soy profesora de historia, Carla, historiadora del arte, y en temas antropológicos es bastante delicado. La verdad es que efectivamente esta teoría de la evolución, y sobre todo la teoría de Darwin, plantea una especie de imagen de los pueblos originarios del extremo sur, pero con términos bien peyorativos, la verdad. ¿Qué términos? A ver. Salvajes, carentes de espiritualidad, antropófagos en algunos casos. Y que decía que eran caníbales. Además, claro. Gusinde se refiere exclusivamente a eso en uno de los tantos escritos que decía, como se referían incluso a los fueguinos, que eran caníbales. Pero lo interesante ahí es que todos, y él también, dice que es la primera vez que alguien se contactaba con ellos directamente, porque todos habían sido apreciaciones desde afuera, pasaban en los barcos, los veían, los miraban. A lo mejor tenían algún tipo de contacto, pero nada profundo. El primero antropólogo, en el fondo, que va a ser ni siquiera chileno. Eso a mí me parece re importante.
que va a hacer un estudio serio al respecto fue UCINDE. Claro. Sí, como decía la Carola, no somos especialistas en el tema y solamente para este libro es que estuvimos leyendo mucho. Pero es interesante cómo se instala una verdad, ¿no? Porque finalmente esta información, claro, no se queda en Chile, se va a Europa. Tenemos a Darwin haciendo esta imagen, ¿no? De nuestros pueblos originarios como bárbaros, salvajes, caníbales. Después tiene que llegar otro, un alemán, que va y hace un trabajo que es distinto. Y me parece que es muy interesante esto que tú dices, ¿no? Que él se introduce en las comunidades, los conoce, vive con ellos y tiene una apreciación totalmente distinta de lo que tuvo Darwin. Por supuesto. Bueno, igual hay que considerar que habían pasado ya como claro, 50 años entre uno y otro, claro. Entonces, pero de todas maneras, incluso acá en Chile se tenía el prejuicio que efectivamente podían ser caníbales, eran unos salvajes. Y de hecho es lo mismo que pensaron cuando los mataron, cuando fue el genocidio por los ovejeros alemanes del extremo sur. Eso era lo que ellos pensaban que se estaban comiendo sus ovejas y los mataron como animales. Claro, ahora igual es bien importante mencionar que tanto Martín UCINDE como otros científicos alemanes de apellido Goebbels y Schmidt, creo que era, no recuerdo bien el apellido, pero ellos llegan a Chile y la idea también es trabajar a través de un método, que es el método histórico-cultural. ¿Ya? Y el método histórico-cultural propone hacer trabajo de campo, que la única forma de poder conocer realmente cómo son es trabajando directamente con ellos. Y eso es bien importante para entender por qué él hacía estos viajes. Y él comprendió perfectamente que la única manera, como dice Carla, era llegar al lugar y hacer los estudios directamente con ellos, cosa que tampoco era muy simple porque ellos eran muy reacios también, porque ya habían llegado otras congregaciones, ya habían tenido ciertos conflictos, entonces no era fácil. Ya habían tenido las masacres, ganarse la confianza. No era fácil ganarse la confianza de estos grupos y interactuar con ellos, y esto es algo que él logró con un trabajo de psicología, yo creo, bastante experto, porque logró ganarse el cariño de estas personas y además convivir con ellos. Y esa era la forma más... en el fondo. Es más que ser aceptado, porque sabéis que él tuvo acceso a todas las ceremonias que son el Jain y todas las ceremonias de iniciación que tenían, y los llaman lo hicieron, ¿cómo se dice? Lo hicieron como parte de ellos. ¿Cómo se dice? Como que lo aceptaron y él pudo... En el fondo, él como que fue un Yamana más. Bueno, le dieron hasta un nombre, ¿no? Que es el nombre con el que se titula... Mancasen, que era cazador de sombras. De sombras. Porque él iba, le sacaba las fotos y la siguiente expedición les llevaba las fotos ya listas en papel y se las regalaba. Entonces, imagínate lo que puede haber sido para ellos de verse y en el fondo... Y bueno, y así también es como UCINDE anotó muchos nombres que están en el Antropos, en las placas que él hizo, y por eso que podemos rescatar algunos de ellos en el libro, que son un poquito iguales. Quisiera que nos cuenten también un poco acerca del equipamiento. Sé que no se sabe tanto como la cámara específica con la que fue. Sin embargo, para que nuestros auditores y auditoras se hagan una idea de cómo se hacían las fotos en esa época, porque ahora estamos viviendo en un mundo donde, claro, uno va con una cámara en su teléfono y saca cualquier foto, pero en esta época llevar una cámara a la Patagonia y una cámara de las características de la de UCINDE no haber sido algo sencillo. Pero fíjate que en esa época ya había avanzado muchísimo la fotografía, a pesar de que nosotros vemos ahora cámaras digitales. Sin embargo, para lo que eran los del siglo XIX, que eran gigantescas, ya se habían reducido, y además existían las copias en gelatina que las comprabas en unas cajitas y venían listas para ser expuestas. Entonces no era como en la Guerra del Pacífico, por ejemplo, que hacían colodión y tenían que hacer todo el proceso en el momento. Acá, pero imagínate también el peso, porque andaba a cuesta con placas de vidrio. Eso pues, ahí quería llegar a las placas de vidrio, porque también ese era el negativo, como lo que nosotros... Ese era el negativo. Bueno, los más jóvenes tampoco entienden lo que es un negativo, pero... En el fondo es como la matriz de la realidad invertida. Claro. Porque las luces quedan negras
y lo que no tiene luz va a quedar claro. Entonces ahí está el negativo, que es como el opuesto. En la plantilla, para los que son más jóvenes, los auditores más jóvenes de la obra del museo, es como la plantilla de la que sale la fotografía, ¿no? Claro. No sé nada. Lo que nunca pude saber, porque leí un libro, no me acuerdo cómo se llama la autora, que se llama La fotografía... ¿Marisol Palma? ¿Marisol Palma puede ser? Creo que sí. Ya. Ella fue a Alemania y trabajó con las mismas placas, pero no sabemos, y por lo que ella dice tampoco se sabe. Yo creo que él hacía sus fotos, o sea que evidentemente sí, pero no sé si él cuando las traía a Santiago es que hacía el proceso. ¿Iba a algún laboratorio? Exactamente. Tampoco sé si es que él hizo las copias estas en fotopostal, que no son postales, sino que era un tipo de papel fotográfico que era tipo postal, que en el fondo podía ya hacer una foto, que es la misma que ocupaban los minuteros, esos los fotógrafos de la fotografía de minutera. Entonces yo eso no lo sé, pero de todas maneras el peso y lo complicado estaba de todas maneras. Claro. Y considerando que también, viajaba aparte con instrumentos de medición para medir el iris, claro. Pero no se me adelante, porque les quiero preguntar acerca de eso. Sin embargo, ahora tenemos que hacer nuestra segunda pausa. Sin embargo, todavía nos quedan 2 bloques para seguir conociendo y conversando sobre la figura de Martín Gusinde, gracias a este libro que acaba de ser publicado por el Museo Histórico Nacional, Mancasen, la mirada de Gusinde. También les voy a preguntar a mis invitadas cómo pueden nuestros auditores y auditoras conseguir una copia de este libro, porque de verdad es una joyita. Nos vamos a la siguiente pausa y luego continuamos con más entrevista. Ya estamos de regreso en La Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que día a día nos sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM, también en internet en www.radiousach.cl, y en especial este capítulo también lo pueden ver en la señal de Santiago TV, la señal digital el 50.1 de manera absolutamente gratuita. Les cuento que el día de hoy estoy conversando acerca de una joyita, lo voy a poner acá en cámara para todos los que están viendo esta entrevista por la tele. Se trata de Mancasen, la mirada de Gusinde, un libro que acaba de ser publicado por nuestro querido Museo Histórico Nacional, y me acompañan las 2 investigadoras que estuvieron detrás de esta joya. Se trata de Carla Franceschini y Carolina Swans. Lo he dicho todo el rato mal, tu apellido. Sí, pero no la chunta. Swaznavar. Perfecto. Eso, pues me perdí con lo del apellido, pero ya, retomo. En el bloque anterior estábamos hablando acerca de la cámara fotográfica de Gusinde, y ustedes nos contaban un poco de estas placas de vidrio, más o menos de lo difícil que tiene que haber sido hacer esta fotografía. Me gustaría que nos contaran también si se sabe cuántas fotos llegó a tomar Gusinde en nuestro país. ¿Hay alguna idea? 900 y tantas creo que son las de los fueguinos, no me acuerdo muy bien, creo que lo pongo acá en el libro. Pero son cerca de 900, sí. ¿Cierto? ¿Y ese material está todo acá en Chile o está repartido entre Chile y en Alemania? Todo está en Alemania, todo lo que las placas están en... ¿Sabes qué? Que además yo he pensado que tal vez fue bueno que se las llevara a Alemania. ¿En serio? A lo mejor acá no se hubiesen perdido. Se hubieran quebrado, porque no es mucho el material en placa fotográfica, a menos que haya sido guardado por un fotógrafo. Tal vez es que Gusinde lo hubiera entregado a alguna parte, pero si hubiera quedado en el Museo Histórico tampoco sabemos muy bien cuál hubiera sido el destino de esas placas fotográficas. Exactamente. Pues son muy delicados, ¿no? Súper delicadas, porque además son como de unos vidrios delgaditos, súper delgados. Ah, ya, no es un vidrio... No, porque... Es un filamento de vidrio con... no sé, tienen como distintas capas los vidrios, de los más delgaditos. Ya. Porque lo tenéis que meter adentro de la cámara. Entonces, sí, es complicado y muy delicado. Entonces, pero eso ahí se puede hablar de los originales de la fotografía. De los máster podemos hablar, claro, son el negativo original que está todo... Eso está todo en Alemania. Todo en Alemania.
¿Y acá en Chile se sabe más o menos cuántos de esos hay? Nada. ¿Y en el Museo Histórico Nacional? En el museo no tenemos placa, en el museo No, me refiero de las fotos. De las fotos tenemos uno de los álbumes que heredamos por la sucesión del Museo de Etnología y Antropología. ¿Ya? Y tenemos algunas fotos sueltas. Tenemos unas fotos muy bonitas que son, ponte tú, como de gran formato, que deben haber sido hechas en la época y que lo que yo puedo deducir sin tener idea es que pueden haber sido para exhibirlas. Porque son de este porte. ¿Y eso está en el Museo Histórico Nacional? Sí, tenemos, pero poquita, un grupo súper reducido. Este álbum... O sea, hay dos álbumes. Dos álbumes y estas fotos, algunas fotos chicas dentro del archivo, pero muy poco material. ¿Y nos podrían explicar un poco en qué consiste la fotografía antropológica? La fotografía, ¿Qué es ese concepto? Es que mira, la fotografía partió, lo importante de la fotografía cuando partió era hacer retrato. ¿Ya? De a poco empezaron a diversificar los temas. Tienes que pensar que durante toda los 40 primeros años, las fotografías eran sacadas solamente por fotógrafos profesionales. A medida que fue ya terminando el siglo, cuando se empieza a masificar, a democratizar, empieza lo que es la fotografía vernácula, que es la tomada por cualquier persona. Ya. Pero fíjate que la fotografía antropológica está dentro de las primeras décadas desde el invento de la fotografía. Fue muy importante poder retratar estos pueblos, por ejemplo, que se estaban extinguiendo. Miles de material biológico, no sé cómo se llama, que ya no existía o no iba a existir. Todas esas cosas se empezaron a retratar. Pero, por ejemplo, no hay cosas que sí, aunque igual había microscopios, pero eso no se ocupó hasta posterior. Mucho tiempo después. Pero todo lo que es fotografía antropológica, existen estudios que le pusieron fotografía antropológica, pero dentro de, como te cuento, de la ciencia, por ejemplo. También estaba la fotografía científica, sin ponerle este nombre como particular, pero los astrónomos sacaban fotos a los planetas. Pero es un tipo de fotografía donde no se está buscando ni la belleza ni que la persona retratada se quede bien. ¿Qué es lo que busca esta fotografía? Era solamente retratar la realidad, porque en el fondo en esa época la fotografía era considerada absolutamente una copia de la realidad. Ahora entendemos que la realidad es como mucho más amplia. Hay una edición, el ojo que mira, edita. Que tiene que ver como por eso que acá es importante poner la mirada de Busiente, porque en el fondo no es cualquier mirada, es la mirada del fotógrafo. Pero claro, como tú dices, no era una cosa estética para nada, sino que en el fondo era retratar cómo se veía la realidad. Estaba también la fotografía antropológica, que tiene que ver también antropométrica. Dentro de lo que es la antropología, y que se sacaba a los personajes contra, ponte tú, una pared con una wincha de medir para los dos lados, de frente, y que era un poquitito, así como que uno la mira desde este lado, y decía era un poquitito agresivo, porque casi siempre eran o personas con malformaciones, o personas de otras razas. De otras razas, claro. No se hacía eso con los occidentales, digamos. Claro. Carolina, tú en el bloque anterior nos estabas contando de que Busiente también hacía este trabajo de medir a las personas. Como quisiera que nos cuentes también un poco acerca de qué fue lo que descubrieron cuando estaban haciendo la investigación. Exacto. Bueno, principalmente la idea era la fotografía, pero también llevaba herramientas que permitían medirlos, no sé, para tomar el color del iris de los ojos, análisis lingüísticos. Entonces era un trabajo bien amplio el que él hacía en terreno y que permitía conocer un poco más en profundidad cómo eran ellos. Entonces ahí vuelvo a la complejidad del viaje que él tenía que realizar para hacer todo este trabajo. Claro. No era fácil acceder a los lugares, eran bastante lejanos. Entonces imagínate la precariedad y lo
la aventura que habrá sido llegar al mismo lugar tratando de que no se rompan las placas, de que todo llegue en la calidad correcta. Ahí estaban mostrando unas fotos delante, bien interesantes, donde se ve a Martín Gusinde al lado de... En uno de los libros lo menciona como mi hotel, que es como una choza llena de nieve. A ver, que pongan las fotos. Veamos las fotos nuevamente. Esa es la foto de la portada. Qué bueno que la pusieron primero, porque ahí es interesante ver que Martín Gusinde está inserto en esta fotografía. Aparece en la parte de atrás. Que está, claro, que ese que se ve ahí. El chiquitito atrás. De izquierda a derecha es Martín Gusinde. Exacto. Y la otra fotografía aparece al lado de su habitación. Entonces, bueno... Este era mi hotel. Atrás de esta foto, en el original dice mi hotel. Claro, mi hotel entre comillas. ¿Sabes qué? Una cosa que me acordé que es súper interesante, que él también llevó un fonógrafo y tenía... Y grabó los audios. Y grabó audio en unas como cilindros que eran como de cera. Claro. Y que hay en el museo, pero no sabemos... Mira, creo que hay uno quebrado. Espérame, ¿eso está en el Museo Histórico Nacional? Sí, pero hay uno que está quebrado y no sé si es que hay más, pero yo sé que hubo. Claro, efectivamente, ese es otro tema importante porque está este cilindro que no se puede por el momento saber o escuchar el audio, pero posiblemente puede haber algún tipo de reparación que permita. Mándenlo para Alemania, por favor. Yo creo que ya podríamos perfectamente arreglarlo. Pero también tenemos otras colecciones relacionadas al trabajo de Martín Gusinde, una colección bibliográfica bien interesante también, que él, su obra maestra también, él se encargó después de trabajar para el Museo de Etnología y Antropología, él se encargó de hacer el envío de todos sus libros desde Alemania. Hay un libro muy interesante que él de alguna manera rescató de un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial, y él lo relata en unas cartas que también tenemos, y ahí, bueno, en el texto hacemos mención de ello. Son 9 cartas y una tarjeta postal que le enviaba a uno de sus mejores amigos, que era Ramón Eizaguirre, que había sido alumno de él en el Liceo Alemán. Y él mantuvo como un contacto constante hasta su muerte con él, a través de estas cartas. Y ahí pudimos reconstruir sus últimos años después de Chile, en el cual él describe que se mantuvo hasta el último trabajando en distintos grupos, con distintos grupos originarios en el mundo, yendo a seminarios. Entonces fue un hombre realmente interesante, un hombre un científico muy, muy importante para la historia de la antropología en Chile. Ahora que decís eso, perdón, es que me acordé porque él siguió en contacto con... ¿Ramón Eizaguirre? No, con el señor que era... ¿Con quién? ¿Con qué señor? Del Museo de Etnología. Aureliano Oyarzún. También, claro. Porque le mandaba fotos de él, ponte tú, con indígenas de Latinoamérica. Es re interesante, perdón. Oye, tenemos que, y nos pasamos en el tiempo, y para mí, por acá, por el audífono me retan, pero todavía nos queda un bloque para seguir conociendo, para seguir conversando sobre Mancasen, la mirada de Gusinde. Quédense en la sintonía de Radio USACH y de Santiago TV, porque luego de esta pausa volveremos con más entrevista. Ya estamos de regreso en La Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que cada día nos sorprende en la señal de nuestra querida Radio USACH 94.5 FM, también en Santiago TV, en el 50.1 de la señal digital, en 522 Mundo Pacífico y en el 166 en Zapping TV. Y les cuento que el día de hoy estamos conversando acerca de un libro que es una joya. Se llama Mancasen, la mirada de Gusinde. Este es un libro que rescata parte del archivo fotográfico de Martín Gusinde, el trabajo que hizo con los pueblos de la Patagonia de nuestro país, con los pueblos Selknam, Yagán, Cahuéscar. Y verdad que las fotografías están increíbles. Me gustaría saber, ¿dónde pueden conseguir este libro nuestros auditores y auditoras? Porque estos libros no se venden, entiendo yo.
en el Museo Histórico, pero me parece que todavía no están a la venta. Porque Todavía recién no están. Soy un privilegiado. eres un privilegiado. Sí. Y el PDF va a quedar El disponible. PDF está en la página, yo creo ya. No sé, no me he fijado. Yo voy a buscarlo y si está lo voy a compartir en las redes sociales. O sea que nos escriben a nosotros y les contamos cuándo los estarían vendiendo. Claro. Pero, o sea, se va a poder comprar en la librería del Museo Histórico Nacional. Nacional. Sí, y además siempre están subvencionados estos libros, entonces son muy baratos. Son muy baratos y son muy buenos. Sí, qué bonito además. De todas formas, las fotografías que ahí aparecen las pueden encontrar en www.fotografiapatrimonial.cl. ¿Ya? Ahí tenemos un porcentaje importante de la colección fotográfica y que no es lo mismo que Surdoc. No es lo mismo. Es otra cosa. Es mucho más solo amable. de fotografía. Oye, quiero saber cuántas personas estuvieron detrás de este proyecto, porque hacer libros, la gente a veces piensa que los libros salen de los árboles y no salen de los árboles. Hay un montón de personas que participan, entonces me gustaría que nos cuenten cuántas personas estuvieron participando detrás de este proyecto. Exacto, qué bueno que nos preguntas eso, porque la investigación en sí la realizamos con Carla y Alejandra Morgado, que por tema de aforo hoy día lamentablemente no pudo venir, pero también tenemos que agradecer especialmente la colaboración de Carlos Corso. Tuvimos el privilegio de trabajar con él el año pasado y él fue fundamental en esta publicación, nos ayudó mucho en la corrección de textos. Él es un investigador muy Yo he estado acá. muy bueno. Yo lo he entrevistado. ¿Sí? Posiblemente, a lo mejor. También agradecer especialmente a Luis Alegría. A Luis Alegría, un amigo de la hora del museo. Nuestra jefatura, a Isabel Alvarado y en especial a Jimena Gallardo, Carolina Barra y Esteban Echagüe, quienes también nos colaboraron mucho en esta publicación. Sí. Claro. Esteban con las cartas, él tiene a cargo la colección de libros y documentos, entonces él nos facilitó las cartas. Algo que me gustaría saber, junto con el libro se va a hacer una exposición del material que está en... No está previsto. A nosotros nos hubiera gustado, pero... Sí, pues este material Mira, sabéis que en todo caso igual era como... Son tan poquitas las fotos que tenemos que de repente una exposición... No sé si es que hubiera sido un aporte después de la exposición que hicieron en el Bellas Artes, pero tal vez si es que no vieron esa exposición hubiera sido interesante. Bueno, se entiende eso. Y por ejemplo, si alguno de los auditores y auditoras quisiera conocer el diario, o sea, el álbum en el que se va, ¿eso es posible hacerlo? Eso, si es que me escriben a mí, podemos concertar una cita. Claro, yo a los investigadores siempre les ofrezco la posibilidad de ver los originales, porque yo sé que es súper importante. Claro que es súper importante. Ya se nos está acabando el tiempo. Sin embargo, quisiera tener una reflexión de ustedes dos, una última reflexión respecto a lo importante que es rescatar este trabajo en particular de Martín Gusinde. Y estas fotografías, ¿no? ¿De qué nos hablan estas fotografías y qué lecciones podemos sacar, digamos, de cara al Chile que estamos enfrentando ahora, este Chile? Yo creo que, mira, una cosa súper importante, creo yo, es que en Memoria Chilena nosotros tuvimos que hacer esta investigación en plena pandemia. Si no hubiera sido por Memoria Chilena, en lo personal, yo hubiera podido avanzar re poco. Yeah. Y ahí están las expediciones, están todos los informes, las expediciones, están los libros que hizo después de los años 60, que también tienen que ver con esto, o sea que muy posterior, muy, digamos, desfasado del tiempo en que él estuvo en Chile y que lo escribió. Y se me olvidó. Carolina, toma todo el relevo entonces. ¿Cuál es el valor que se ve desde ahora, ¿no? para este material? Yo en particular, y bueno, con Carla trabajamos juntas y tenemos un especial interés en mostrar las joyas de la colección. La colección fotográfica del Museo Histórico es maravillosa. Realmente tenemos materiales increíbles y tú sabrás que detrás de todas las fotografías hay muchas historias. Claro. Podemos aprender mucho de la historia de Chile a través de ellas, por eso los invito a que conozcan el catálogo fotográfico www.fotografiapatrimonial.cl. Pero a través de estas investigaciones podemos ahondar un poquito más. Entonces, esto fue bastante gratificante porque detrás de un simple álbum fotográfico que alguien podría hojear y ver, ya son fotografías de Tierra del Fuego,
encontramos toda una historia detrás y de alguna manera hacemos justicia al trabajo de este científico. Ahí está la página, fotografiapatrimonial.cl. Y ahí está Martín Gusinde. Martín Gusinde y fotografías del álbum. ¿Sabes qué? Una cosa importante que yo creo que hay que recalcar es todo lo que él hablaba en sus expediciones con respecto a los pueblos originarios. Él habla de la mirada triste que tienen, de la poca, a pesar de la alegría que ellos tenían, ponte tú, como la poca perspectiva que se ve para adelante, a pesar de que igual ahora dicen que siguen existiendo los pueblos del extremo sur, ya no existen. O sea que en el fondo es como que ya sangre pura no hay en nada. Entonces creo que él haya tenido contacto con las últimas generaciones que hacían estos rituales, creo que es fundamental. Y si es que ven otros libros de Gusinde de foto, están todas las iniciaciones, esto que te digo. Claro. Y el Jaén. El Jaén, que es súper importante, y son fotos maravillosas. Oye, chiquillas, les tengo una mala noticia. Se nos acabó esta hora del museo. Lo pasaba muy bien. Voy a reiterar mis felicitaciones a todo el equipo que hizo posible. Mancasen la mirada de Gusinde. Acérquense al Museo Histórico Nacional. Acérquense también al sitio web para descargar el PDF. Yo voy a colgar el enlace en mi Twitter, que es @cruzpalcielo. Si se quieren despedir, Francesca, Carolina y Carla, este es el momento. Nuevamente reiterar mi agradecimiento por esta invitación y poder conversar un poquito más sobre el trabajo tras bambalinas de este pequeño libro. Agradecer también a nuestra directora Macarena Ponce de León y Alejandra, que no estuvo presente aquí lamentablemente. Le mandamos saludos. Hubiésemos querido, sí, pero bueno, eso, ojalá que a las manos que lleguen estos libros les sea útil y les guste. Mira, agradecer más que nada, porque sabéis que hasta ahora que no habíamos hablado del libro, como que no nos habíamos dado cuenta el granito de arena con el que podemos colaborar. Un gran granito de arena, ¿no? Y igual, creo que es como más de 1 kilo de grano de arena. Oye, ya, tenemos que despedirnos, no nos queda más tiempo. Yo soy Luis Cruz, el conductor de La Hora del Museo. Les envío un gran abrazo y chao. Aquí finaliza La Hora del Museo. Un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia.